a Dios en oración para que Él sea el que nos guíe en esta tarde. Oremos. Señor y buen Padre, que mora en los cielos y en la eternidad, le agradecemos, Señor, infinitamente por el privilegio que nos da de poder tener vida y salud, de poder haber llegado con bien hasta este lugar de oración. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos, por darnos más de lo que necesitamos, Padre, por proveer para nuestras necesidades a su debido tiempo, Padre. Porque vemos su mano obrando en nuestra vida, porque vemos que usted nos cuida, Padre, nos protege, nos dirige, nos reprende de igual forma, Padre, y nos ayuda a entender cuál es la decisión correcta que debemos de tomar. Quédese con nosotros en estos momentos, Padre, y guíenos en el estudio de su palabra. Ábranos de mente, Padre, nuestra mente, en tener una mente abierta y dispuesta, preparada, un corazón también dispuesto, Padre, para ser receptivos a su palabra. Y ayuda, Padre, que en esta mañana su siervo hable adecuadamente como usted desea que sea hablado este tema, Padre. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Hace ya mucho tiempo que no había la palabra protestante. He escuchado más comúnmente que se nos llama evangélicos. Quiero aclarar algo, yo no voy a hablar ni a defender a las denominaciones, yo no voy a hablar en favor de los testigos, ni de los pentecosteses, ni nada de ello. Yo voy a hablar desde nuestra perspectiva de Iglesia de Cristo. Tampoco es el objetivo degradar o humillar a las personas que voy a mencionar o a la creencia que voy a mencionar. No es el objetivo tampoco. Pero este tema inicia con una pregunta. ¿Somos protestantes y evangélicos? Hace mucho tiempo que no escuchaba el término, como les decía, el término protestante. Y generalmente quien nos dice que somos protestantes son las personas que practican el catolicismo. Nos dice que nosotros somos unos protestantes. Me llama mucho la atención porque cuando yo pienso en el término protestante, yo me imagino y mi mente inmediatamente vuela y me transporta y me pone afuera de la iglesia católica con pancartas y con consignas gritando, no los queremos, fuera de aquí, ya estamos protestando. Así me lo imagino. Porque eso se me viene a mi mente cuando dicen protestante, que estás en una protesta, que estás en contra de algo. Pero quisiera empezar con la primer parte y la más comúnmente usada, que se nos dice que somos evangélicos. Entonces, si usted y yo somos evangélicos, porque ellos nos dicen, es que ellos son evangélicos. Ok, si usted y yo somos evangélicos, la pregunta sería, ¿ellos no lo son? O sea, ¿por qué ellos están haciendo una distinción? Ellos son evangélicos. Lo cual conlleva a pensar que entonces ellos no lo son. Entonces, si nosotros somos evangélicos, ellos no lo son. ¿Por qué darnos esa etiqueta a nosotros? ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué llamarnos evangélicos en una manera de distinguirnos de ellos? Yo creo y estoy seguro, según las Escrituras, que toda aquella persona que predica el evangelio es un evangelista. Y si tú predicas el evangelio y eres un evangelista, eres un evangélico. ¿Cierto? Entonces, si a mí me dicen, ustedes son evangélicos, amén. Es cierto, predico el evangelio. Pero la pregunta sería, ¿ustedes no lo predican? ¿Ustedes no creen en el evangelio? ¿Acaso los católicos no creen en el evangelio? Porque si lo usas como un sello o como una etiqueta para diferenciarte de mí, pues entonces quiere decir que tú no lo eres. Los pasajes que voy a leer en este sermón van a estar basados y tomados de la Biblia católica, y es la Sagrada Biblia Nácar Colunga, es Biblia católica, es la primera versión católica traducida al español directamente de los originales hebreos y griegos, y fue publicada en 1944. No voy a usar Reina Valera, voy a mencionar todos los pasajes que aparezcan de la Biblia católica, ¿ok? Y quisiera empezar con el primer pasaje.
Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Biblia católica dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note, vayan por, Cristo hablándole a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. ¿Se parece a Reina Valera? Igualito. Igualito. La pregunta es, si Cristo le dijo a sus apóstoles, vayan y prediquen el evangelio, la pregunta es, ¿no son ellos evangelistas? ¿No son ellos evangélicos? ¿Los apóstoles? Obviamente, porque predicaban el evangelio. La encomienda de Cristo era predicar el evangelio. Ahora, usted dirá, no, pero nosotros como católicos y el Papa dice que no somos evangélicos y que no predicamos el evangelio. Pues están en error. Voy a citar dos frases del Papa Francisco. Primera frase del Papa Francisco dijo así tal como está escrito y como se los voy a leer. Dice, es importante ser personas valientes, construir comunidades valientes que no tengan miedo de tomar partido por los valores del evangelio y la verdad sobre el mundo y sobre el hombre. Papa Francisco, hablando del evangelio, lo cual lo convierte en un evangélico. ¿O no? ¿O me equivoco? Quizás estoy mal. Siguiente frase del Papa Francisco. El Papa Francisco exhortó a los cristianos durante la homilía de la misa celebrada el martes en la casa de Santa Marta en el Vaticano a anunciar el evangelio. El Papa Francisco les dijo a todas aquellas personas que lo estaban oyendo en este lugar, anuncien el evangelio. Sean evangélicos, sean evangelistas, con valentía, sin miedo a los peligros y con humildad, porque el Hijo de Dios se ha humillado. El anuncio del evangelio no es un carnaval, advirtió Papa Francisco. Yo me pregunto, si ellos nos llaman evangélicos, entonces ellos no lo son. Ellos no predican el evangelio. Ellos no creen en el evangelio. Y si lo predican, entonces ellos también son evangélicos. ¿Cierto? Entonces pregunto, ¿cuál es la distinción entonces con el título evangélico? ¿Qué nos diferencia de un católico y un evangélico? Si el título es lo que nos diferencia, estamos en un problema, porque ellos también predican el evangelio. Ellos creen en el evangelio, es más, el Papa Francisco insiste que se predique el evangelio, lo cual los convierte en evangélicos. ¿Por qué la distinción? Si el Papa predica el evangelio, entonces él es un evangelista, ¿o no? Pero ahora vayamos al título que se usó mucho en un tiempo y ahora se usa un poco menos, que se nos llama protestantes. Paremos con el evangélico. En el evangélico creo que todos entendemos que si ellos predican el evangelio, no hay distinción. Ellos predican el evangelio, nosotros predicamos el evangelio, ellos creen en el evangelio, nosotros creemos en el evangelio. ¿Por qué el título para distinguir? Segundo, vayamos al título protestante. No, es que ustedes son protestantes. Eso es lo que son. Según algunos sitios católicos, el cristianismo se divide en tres. La mayoría de los sitios católicos que indagué decía que la creencia cristiana se divide en tres grandes grupos. El primer grupo, los católicos. Segundo grupo, la iglesia ortodoxa. Tercer grupo, evangélicos o protestantes. ¿Sí se fijó? Evangélicos o protestantes. Y si usted habla con un católico, usted y yo, dentro de la mente de esa persona católica, usted y yo somos evangélicos y somos protestantes. Ya vimos que evangélicos no nos diferencia de ellos, porque ellos también creen en el evangelio. Pero protestantes, ¿por qué? Protestantes, ¿por qué? En el mismo sitio católico decía, cualquiera que se llame a sí mismo cristiano, no siendo católico, estoy hablando de una página oficial católica, cualquiera que se llame a sí mismo cristiano, decía, no siendo católico, será agrupado por nosotros bajo el título de protestante. El problema es que ellos dicen que si nosotros nos llamamos cristianos y no somos católicos, entonces por lo tanto no somos cristianos. Pero hay una gran contradicción en sus propias creencias, porque lo afirma en su párrafo, en el catecismo, en el párrafo
818 del Catecismo dice lo siguiente: justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, hablando de nosotros. Por tanto, con todo derecho, se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con corazón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Entonces, ¿somos sus hermanos o no somos sus hermanos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Por qué protestantes? También se menciona este párrafo en el tercer párrafo de el decreto de Concilio Vaticano II en 1964. Se volvió a mencionar exactamente este párrafo del Catecismo en su sección 818. Todos aquellos que han sido bautizados, aunque no sean de la Iglesia Católica, son cristianos, reconocidos por la Iglesia Católica como cristianos y son considerados sus hermanos. Entonces, ¿protestantes de dónde? ¿De dónde surgió el término protestante? Bueno, voy rápido en la historia. Sígame, la traté de resumir lo más posible. ¿De dónde surgió el término protestante? Bueno, la Iglesia Católica estaba en estas fechas, en 1366, 1517, en aquellas fechas, tenía gran poder sobre la economía, sobre el gobierno, sobre la gente. La Iglesia Católica en ese tiempo estaba enriqueciéndose en gran manera y la gente o el pueblo empobreciéndose en gran manera. Se enfocaba la Iglesia Católica en luchar por el poder político, por estar en el gobierno, mientras que los católicos de nivel bajo, pues cada vez eran más pobres y cada vez tenían menos recursos para sobrevivir. Los campesinos, artesanos, comerciantes estaban molestos. Estoy hablando de católicos, campesinos católicos, comerciantes católicos, estaban molestos con la Iglesia por este despilfarro que hacían los párrocos, que hacían las gentes en el poder de la Iglesia Católica. Vivían ellos en la opulencia mientras los campesinos y la gente de a pie vivían pobres. Y aún así, la Iglesia Católica les exigía cada vez más que pagaran de sus bienes, que dieran su diezmo a la Iglesia, mientras ellos se empobrecían más y la Iglesia se enriquecía más. Un hombre llamado John Wycliffe, él propuso: yo quiero que todos los católicos y las personas cristianas lean la Biblia, que tengan acceso a las Escrituras, que puedan ver qué es lo que Dios dice en la Biblia. Y criticaba en gran manera las riquezas y la opulencia del Papa y de los obispos en la Iglesia Católica. Se quejaba mucho de algo llamado indulgencias. Las indulgencias es una forma mediante los ricos podían comprar el perdón para determinados pecados, incluso por anticipado. En otras palabras, yo quiero que me perdones porque voy a matar a fulanito. ¿Cuánto me cuesta? Quiero ir al cielo, no quiero perder el cielo. ¿Cuánto me cuesta? Voy a cometer un pecado grande, voy a asesinar a alguien. Y la Iglesia Católica le decía: te cuesta tanto, trae tanto de ofrenda y tú tienes el perdón delante de Dios y entrada en los cielos. ¿Usted protestaría por eso? ¿O estaría a gusto? ¿Se quejaría? Imagínese que el que mató a su familiar está ahí en la iglesia y pagó, y a él le dicen todo el tiempo que va a ir al cielo, y a su familiar que fue la víctima le dicen: ¿quién sabe si vaya al cielo? Porque usted necesita pagar si quiere que vaya al cielo. ¿Le parecería? Yo creo que todos protestaríamos. Ese hombre asimismo hizo que la Biblia se tradujera al inglés y encomendó a todas las personas a que leyeran la Biblia por ellos mismos, ya que la Biblia en ese tiempo solamente se leía, y hasta hace poco tiempo, en latín. Recuerda, iba a la Iglesia Católica y uno no entendía nada porque todo era en otro idioma. Hizo que se predicara en el idioma que todos pudieran entender y no en latín. Tanto le disgustó este hombre a la Iglesia Católica que después de muerto, este hombre, John Wycliffe, lo consideró un hereje e hizo que 44 años después de que él había muerto, note, 44 años, mandó a desenterrarlo, sus huesos, y que lo quemaran sus huesos. ¿Para qué? Porque dijo que teníamos que leer la Biblia. Ese es el gran pecado. Porque dijo que no era correcto que unos vivieran en opulencia y en riquezas y en abundancia, y a sus hermanos en la fe no les compartiera nada. Que sus hermanos en la fe no crecieran en el conocimiento y solamente el conocimiento lo tuvieran ellos.
Ese fue el gran pecado y por eso se le llamó protestante. Luego viene otro hombre más adelante llamado Martín Lutero, que por cierto no quería que la iglesia le pusieran iglesia luterana, y cuando murió, ¿qué cree que hicieron? Le pusieron iglesia luterana. Era católico también, Martín Lutero. Él desarrolló la imprenta a mediados del siglo XV y publicó 95 tesis. Hizo 95 tesis y las pegó en la parroquia, en la puerta. Dijo, estoy en contra de estas cosas que enseña la iglesia en estos puntos, por estas razones que dice la Biblia. Bueno, pues a la iglesia no le gustó mucho. La consigna principal que quería este hombre es que la gente leyera la Biblia, que la gente escudriñara las Escrituras, que viera por qué creen lo que cree. ¿Y sabe que tampoco le gustó a la iglesia? Es más, hasta hoy en día, si usted habla con un católico y le dice, mira, aquí dice la Biblia, como que la Biblia es algo malo para ellos. Me ha tocado experiencias que les digo, mira, lee aquí conmigo lo que dice, y como que se voltean. No quiero leer. Agárrala, toma. No. Nomás el Padre sabe, nomás Él puede. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica prohíbe que la gente hasta hoy en día estudie las Escrituras? Hágase esa pregunta. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es más fácil de manipular. Porque un pueblo sin conocimiento es más fácil de engañar. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso fue el castigo eterno. Protestante. ¿Por qué se nos llama protestante? Por esos hombres que dijeron, no estoy de acuerdo en que un rico tenga entrada en el reino de los cielos porque tiene dinero para pagar su entrada y el pobre no. No estoy de acuerdo porque nada más ustedes leen la Biblia y a nosotros no nos dejan leerla. No estoy de acuerdo porque no puedo saber qué es lo que dice Dios y no me deja saber qué es lo que dice Dios en las Escrituras. Vamos a la definición de protestante. Protestante es una persona que de forma vehemente explica su queja, está en oposición o en desconformidad por algo que considera injusto, inadecuado o ilegal. Dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué pasaba con este hombre, Martín Lutero? ¿Por qué le disgustaba tanto? ¿Por qué puso esas 95 tesis? Primero, por las indulgencias, por pagar, por cometer pecados. Segundo, porque él quería que se construyera su parroquia y le dijo a la iglesia católica, ayúdame, ustedes tienen mucho dinero, cooperen con algo para construir aquí una iglesia. Y la respuesta de ellos es, pídele a la gente que te dé dinero para que la construyas. Oye, pero ya pedimos y te lo mandamos a Roma, ayúdanos con algo. No, pídele a la gente, a los pobres, que te den de ellos dinero para que construyas. Y mientras la gente se empobrecía más, ellos se enriquecían más. Y este hombre dijo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ahora, este hombre no quería formar otra iglesia diferente. Este hombre quería que la iglesia católica reconsiderara su posición y cambiara en esos puntos. ¿Sabe cuándo lo hizo? Nunca. Prefirió llamarlo protestante y perseguirlo y hacerlo a un lado. Entonces, protestante es alguien que no está de acuerdo con algo injusto, algo inadecuado, algo que él considera que no es correcto. ¿Qué sería lo opuesto a protestante? Pues sería una persona que acepta todo sin cuestionar nada. ¿Y sabe qué? Ni siquiera los niños hacen eso. Usted le dice a un niño, ¿me traes los zapatos? ¿Por qué? ¿No le ha tocado con sus hijos? ¿Me haces esto? ¿Por qué? Cuestionan la razón de por qué usted está dando esa orden. Quieren saber el motivo por lo cual ellos tienen que obedecer. Pórtate bien, no grites. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo gritar aquí? ¿Por qué no puedo hacer esto aquí? ¿Por qué no puedo hacer esto allá? Cuestionan. Quieren saber el motivo. Pero la razón que se existía en la Iglesia Católica en esos años es porque yo lo digo y se acabó. Como muchos padres decimos. Nada más porque yo lo digo, hazlo, no cuestiones. Tú hazlo. ¿Sabía que es totalmente opuesto a lo que dicen las escrituras que hacían los primeros cristianos? Vayamos a Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 11. Voy a leer nuevamente Biblia Católica, misma versión. Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 11.
investigar en las Escrituras si lo que nos están diciendo es correcto, ¿es ser protestante? La respuesta es no. Porque los primeros cristianos lo hacían. ¿Y sabe quién era el predicador? Pablo, el apóstol Pablo, enseñándoles directamente a ellos, y ellos aún así tenían esto. Note, léalo conmigo. Hechos 17, 10 a 11. Aquella misma noche los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas para Berea. Note, a Pablo y a Silas. Así que llegaron, se fueron a la sinagoga de los judíos, versículo 11. Eran estos más nobles que los que estaban en Tesalónica y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las Escrituras para ver si era así. Primeros cristianos, Pablo predicándoles a los primeros cristianos, y ellos decían, ok, sí, eres el apóstol Pablo, sí, muy bien, sabes mucho de Biblia. ¿Dónde dice lo que me estás diciendo? ¿Dónde viene? Quiero saber si lo que me estás diciendo es como viene aquí escrito. Usted pregúntale a un católico, muéstrame dónde dice lo que crees que está ahí. Pregúntale al sacerdote. Es que tú debes de saberlo. No, es que eso no es correcto. Los primeros cristianos, no dice que los sacerdotes nada más sabían, los primeros cristianos les decían, muéstrame. ¿Eres el apóstol Pablo? Sí, pero ¿dónde está escrito eso que dices? ¿Son protestantes entonces los primeros cristianos? ¿Por pedir que se les enseñasen de las Escrituras? Quiero llevarlo a un punto todavía más lejos. Si usted piensa que ser protestante está mal, no vaya a decir blasfemia. Pero Jesús fue un protestante. No, hermano, no. Sí. Jesús fue un protestante. Protestaba en contra de las injusticias. Protestaba en contra de la falsa doctrina. Protestaba en contra del abuso de los sumos sacerdotes contra el pueblo. Protestaba en contra de todas las cosas no correctas delante de Dios. Él no fue alguien que dijo, pues el sumo sacerdote lo dijo, está bien. No, él iba a las Escrituras. Y la frase favorita de Jesús era, escrito está. Vaya a la Biblia. Ahí está la ley. Pero es que el sumo sacerdote lo dijo, pues él puede decir lo que él quiera. No es lo que dice la Biblia. Escrito está. Lucas capítulo 7, versículo 22. Nuevamente recordándoles, todos los pasajes son de la Biblia católica. Y tomando la palabra les dijo, y de comunicar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Ahora, dos cosas era Jesús. Jesús era protestante y Jesús era evangélico. ¿No? Van los discípulos de Juan a preguntarle, Señor, ¿eres tú el Mesías o esperamos a alguien más? Jesús le responde, vayan y díganle a Juan, todo esto que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan. Y lo dice, y a los pobres es anunciado, ¿qué? El evangelio. Entonces Jesús era un ¿qué? Un evangélico. Un evangelista. Jesús era un protestante, protestó en contra de hacer lo que los sacerdotes decían y no lo que la Biblia decía. Acompáñenme allá, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículos 45 al 47. Usted sabrá esta historia de memoria. Protestó tanto que su enojo y su indignación la demostró físicamente. Dice en Lucas capítulo 19, versículos 45 al 47, entrando en el templo comenzó a echar a los vendedores, diciéndoles, note cómo les dijo, escrito está, y estoy leyendo Biblia católica, Lucas 19, 46, Cristo les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales de los sacerdotes y los escribas, así como los primeros del pueblo, buscaban apresarlo. ¿Les caía bien Jesús a los sumos sacerdotes? ¿Qué habrá pensado la gente cuando Jesús le dijo, mi casa, escrito está, mi casa es una casa de oración, no es un negocio? Vámonos de aquí todos. Protestó contra eso malo. ¿Qué le diría a aquella gente? Es que el sumo sacerdote me dio permiso. Ellos dijeron que estaba bien, que no hay ningún problema. Podemos hacerlo. ¿Por qué te enojas, Jesús? Escrito está.
No es correcto. No es correcto hacerlo de esa manera. Pero ¿cómo sabía Jesús que tenía la autorización para protestar en contra de eso? Porque tenía la base bíblica. Estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Mi casa será llamada casa de oración. Juan capítulo 2, versículos 14 al 17, nos dice la misma historia. Pero ahora nos da más detalles, que dice que Jesús hizo un azote. Dice aquí, Juan 2, 14, 17, entró en el templo y encontró a los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas y los cambistas sentados, versículo 15. Y haciendo con cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo con las ovejas, los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas, versículo 16. A los que vendían palomas les dijo, quítense de aquí y quiten de aquí todo esto y no hagan de la casa de mi padre casa de contratación. Versículo 17. Se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Escrito está. ¿En qué basaba Jesús su autoridad? En las Escrituras. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque tenía autorización en las Escrituras. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos autorización en las Escrituras. Jesús era un evangelista. Jesús era un protestante. Protestaba contra el mal uso de las Escrituras. Pero Jesús, ¿por qué nos echas? Es nuestro negocio. El sacerdote dijo que estaba bien. Si él dice, debe estar bien. Y Jesús le respondía, escrito está equivocado. Jesús protestó contra los privilegios de estas personas que estaban en el poder religioso. Mateo capítulo 23, versículos 4 al 12. Dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo hacen algo por moverlas. 5. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterías y alargan los flecos. Les gustan los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas y que la gente les llame, los hombres los llamen rabí. Versículo 8. Pero vosotros no hagan que los llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Ni llamen padre a nadie sobre la tierra. ¿Ya se fijó? No llame padre, Jesús hablando, a nadie sobre la tierra. ¿Cómo les decían los judíos a los sumos sacerdotes o a las personas en el poder eclesiástico? Padre. Dice Jesús, no lo llames padre. Él no es tu padre, porque uno solo es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Versículo 10. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. Versículo 11. El más grande de vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalzare será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Qué estaba diciendo? Están tomando la religión como fuente de ganancias. Eso no es correcto. Sí, les dicen que hagan cosas y son muy difíciles de llevar, pero ellos ni siquiera lo hacen. Quieren que los halaguen, quieren que nos exalten. Ahora, ¿Jesús estaba protestando en contra de estas actitudes? Sí. Jesús protestó contra el mal uso de las Escrituras. Jesús protestó contra el privilegio de los sacerdotes. Jesús protestó contra las tradiciones de los hombres. Déjeme decirle algo que me llamó mucho la atención. Dice en una página católica, los protestantes no pueden ser nuestros hermanos porque ellos solamente se basan en la Biblia. Yo le digo, cuando lo leía yo mismo respondía, le digo, pues tienen toda la razón. Por eso están tan mal, porque solo se basan en la Biblia. Entonces, es que también deben de basarse en las tradiciones, y deben de basarse en lo que dice el Papa, deben de basarse en otro libro que mencionaba, no recuerdo el nombre. Y yo, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Cuál de todos esos libros es el más importante? ¿Cuál de todos esos libros fue inspirado por Dios? Y nada más encontramos que la respuesta es para uno, y es la Biblia. Es que ese es su problema, solamente se basan en la Biblia. Bueno, Jesús protestó contra eso, porque en el Antiguo Testamento, cuando en el tiempo de Jesús, los hombres se basaban en la palabra de Dios y también se basaban
en las tradiciones de los ancianos, en lo que le decían los sacerdotes y lo demás. Y Jesús le dijo, no, no es así. Protestó contra eso, dice Mateo capítulo 15, versículos 2 al 9. Van con Jesús y le dicen, Jesús, estás en pecado. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? A ver, ¿por qué? ¿Están haciendo algo mal? Ellos no se lavan las manos cuando comen. Versículo 3. Él respondió y les dijo, ¿por qué traspasáis vosotros el precepto de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, ¿por qué le dan más importancia a su tradición que a lo que Dios mandó? La tradición Dios no la mandó. Lo que escribió en la Biblia, Dios sí lo mandó. Pero ustedes le dan más importancia a lo que los hombres dicen. Dice, versículo 4, pues Dios dijo, no el hombre, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Mandamiento de Dios? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. Pero ellos decían, dice, quien maldijere a padre o madre muera, sea muerto, está en las escrituras, versículo 5. Pero ustedes dicen, si alguno dijera a su padre o su madre, ¿cuánto de mí pudiera aprovecharte? Sea ofrenda. O sea, si yo tengo algo para ayudarte, mejor no te ayudo, mejor lo doy de ofrenda. Versículo 6. Ese no tiene que honrar a su padre. Y habéis anulado la palabra de Dios por su tradición. La pregunta es lo mismo. ¿Cuántas veces en la religión que usted profesa anula la palabra de Dios, la ignora por cumplir su tradición? Jesús protestó contra eso. Jesús era un protestante contra eso. Protesto. Debemos de estar haciendo lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Hay otro fragmento en las Escrituras que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sigamos, dice, este pueblo, ¿qué pasa cuando confiamos en los hombres y no en la palabra de Dios? Dice versículo 8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Versículo 9, en vano me honran, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas cosas que son preceptos humanos. En lugar de enseñar esto, enseñan un libro escrito por el hombre. En lugar de enseñar la Biblia, enseñan lo que un hombre dice. Cristo estuvo en contra y protestó en contra de eso. La Iglesia Católica a Martín Lutero lo persiguió. A John Wycliffe lo excomulgó y quemó sus huesos después de muerto. Se quisieron deshacer de ellos a toda costa. Los que siguieron después de estos hombres tratando de hacer que la gente leyera la Biblia, la Iglesia los persiguió también hasta matarlos. ¿Qué cree que hicieron estos sacerdotes con Jesús? ¿Qué cree que hicieron estos sacerdotes con ese protestante llamado Jesús? ¿Qué cree que hicieron estos sacerdotes con ese evangélico llamado Jesús? Lo mataron. No fue gente sin conocimiento. Es más, fue el sacerdote quien lo entregó a la muerte. A un protestante, a un evangélico, por decirles la verdad. Dice el Señor Jesús, ¿por qué me odian? ¿Porque les digo la verdad? ¿Por eso me odian? ¿Porque les digo que están mal en las Escrituras? ¿Porque siguen tradiciones en lugar de lo que Dios manda? ¿Eso les incomoda? Dice Juan capítulo 18, versículos 19 al 23. Finalmente las autoridades religiosas quieren matar a Jesús, al protestante y evangélico. Juan capítulo 18, versículos 19 al 23. El sumo sacerdote, note, el sumo sacerdote. ¿Lo está leyendo conmigo? El sumo sacerdote. Van y atrapan a Jesús y lo llevan con el sumo sacerdote. Preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Respondiéndole Jesús, yo públicamente he hablado al mundo, siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, o donde concurran todos los judíos. Nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído qué es lo que yo he hablado. Ellos deben de saber lo que les he dicho. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, Jesús, uno de los que estaban a un lado de él, le dio una bofetada diciendo, ¿así le respondes al sumo sacerdote? ¿Quién lo estaba juzgando a Jesús? El sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús les decía sepulcros blanqueados, porque Jesús les decía que estaban huecos
que tenían apariencia de piedad, pero carecían de ella, que ataban cargas difíciles sobre los demás, pero ellos no las querían hacer, que seguían tradiciones en lugar de la ley de Dios, y no le gustaba al sumo sacerdote, y no le gustaba a estas personas que estaban en las autoridades religiosas en ese tiempo. Versículo 23, Jesús le contestó, si hablé mal, muéstrame, pero con las escrituras, ¿en qué hablé mal? Y dime por qué me pegas. Mateo capítulo 26, versículos 62 a 68, levantándose el pontífice, que es otro nombre para el sumo sacerdote. Levantándose el pontífice, dice Mateo 26, 62, le dijo, ¿nada respondes? ¿Qué dices a estos que testifican contra ti? Versículo 63, pero Jesús callaba. Y el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios vivo, di si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 64, dijo Jesús, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, y yo os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios del poder y venir sobre las nubes del cielo. Versículo 65, entonces el pontífice rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué os parece a ustedes? Versículo 62. Ellos respondieron, es reo de muerte, mátenlo. Entonces comenzaron a escupirle en el rostro a Jesús, a darle de puñetazos y a maltratarlo. ¿A quién maltrataban? A Jesús el protestante, a Jesús el evangélico. No se conformaron con esas burlas y entregarlo a muerte, sino cuando estaba aún colgado nuestro Señor en la cruz, estas autoridades religiosas se seguían burlando de él. Mateo capítulo 27, versículo 41 al 43. Igualmente los príncipes de los sacerdotes, o los principales de los sacerdotes, con los escribas y con los ancianos, se burlaban de Jesús y decían, ¿salvó a otros y así mismo no puede salvarse? Si es el Rey de Israel, que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo libre ahora, si es que lo quiere, puesto que ha dicho, soy hijo de Dios. Seguían burlándose de Jesús en la cruz. ¿Quiénes? Los principales de los sacerdotes. Porque no estaban de acuerdo que Jesús les dijera, están en un error. Están en un error conforme a las Escrituras, y ustedes lo saben. Están en un error, y ustedes lo saben muy claramente. Marcos capítulo 15, versículo 31. Igualmente los príncipes de los sacerdotes se mofaban entre sí con los escribas diciendo, ¿a otro salvó? Y así mismo no se puede salvar. ¿Cuál es mi conclusión, hermanos? ¿Por qué le prohíben que estudie la Biblia? ¿Por qué no permitirle que usted lea las Escrituras? Porque si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta del error en el que está. Lo primero que le dicen a una persona católica cuando empieza a cuestionar, oye, yo leí esto, mira, aquí dice que la idolatría no está bien. ¿Con quién estás estudiando? ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza? Nadie, lo estoy leyendo en la Biblia. No, alguien te la está poniendo en la cabeza. Pero es que explique, no, alguien. Y le estás prestando oído a Satanás, pero es que la Biblia, no, estás mal. Necesitas alejarte de esas personas. Y no le explican el pasaje. Recuerdo un señor con el que hablamos cuando tocábamos puertas y hizo una pregunta. Y dice, ¿sabe cuál fue la respuesta que me dieron? ¿Ya estudiaste Apocalipsis? No. Si no sabes Apocalipsis, no vas a entender eso. Y ya. Yo me quedé igual o peor de cómo estaba. ¿Por qué no quieren que estudiemos las Escrituras? La conclusión es esta. Jesús nos animó a que estudiáramos las Escrituras, porque él todo el tiempo decía, escrito
Está. Iba a la Biblia, iba al Antiguo Testamento a decir, aquí está la ley de Dios, por eso hacemos esto. Y está mal lo que ustedes están haciendo. No porque yo lo digo, no porque estoy en contra de ustedes, no porque no los quiero, es porque la ley de Dios lo dice. Está mal. Escrito está. Fíjense como dice en Juan 8:38, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Pero ¿cómo vas a conocer esa verdad si no la lees? ¿Cómo vas a conocer la verdad de Dios si tienes el libro cerrado y empolvado? Es más, si a muchos de nosotros nos preguntan, ¿dónde está su Biblia? Usted dirá, yo tengo una. En algún lugar, yo sé que me regalaron una vez una. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Porque nunca la abrimos. Abra su Biblia y estudie las Escrituras, porque conociendo la verdad nos va a librar del error. Dice Juan, capítulo 5, 39, Jesús también, hablando el mismo, fíjese cómo Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes y yo somos cristianos, si los católicos se dicen cristianos, entonces tenemos que obedecer lo que, ¿quién dice? Lo que Cristo, ¿cierto? Y Cristo, porque somos cristianos, Cristo nos está diciendo lo siguiente, investigue las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras, Jesús? Su Biblia, la palabra de Dios. Si somos cristianos, nuestro maestro nos está diciendo, investigue las Escrituras, ya que en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Lean la Biblia. Cristo, si usted es cristiano, usted tiene que obedecer lo que Cristo dijo, porque usted dice ser cristiano. Y Cristo dijo, investigue las Escrituras, indague, estudie la Biblia. No dice, deje que el Padre se la diga, ¿verdad que no? Le está hablando a cada uno de nosotros, investigue las Escrituras. Cada uno de nosotros. Indague, pregunte, para que conozca la verdad y la verdad nos haga libres. Otro pasaje de las Escrituras que nos dice por qué debemos de seguir siendo protestantes usted y yo. Y la Biblia dice que debemos de seguir siendo protestantes. Usted dirá, no, hermano, no dice así. Bueno, implícitamente está ahí. ¿Qué dice este pasaje? Acompáñame ya a Efesios capítulo 5, versículos 10 al 11. Busque lo que es grato al Señor. Y el Señor nos está diciendo que ¿qué? Que estudiemos las Escrituras. ¿Vamos bien? Efesios 5:10. Busque lo que le agrada al Señor. Versículo 11. Sin participar en las obras vanas de las tinieblas o en las cosas pecaminosas. Antes bien, estigmatizarlas o reprenderlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo estudiamos las Escrituras y nos damos cuenta de que a Dios no le agrada que hagamos tal o cual cosa, nosotros tenemos que decir, a Dios no le agrada hacer que hagamos eso. Protesto. No está bien adorar a Dios de esa manera porque Dios quiere que lo adoremos de esta manera que está escrito aquí. Oye, pero me lo dijo fulanito de tal, no importa quién lo haya dicho, Dios dice diferente. Y tengo que protestar contra eso. No tengo que hacerme partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. No me tengo que quedar callado. Tengo que decir que está mal y probar con las Escrituras por qué está mal. Cristo mismo nos mandó a buscar la verdad. Cristo mismo nos mandó a conocer esa verdad y a no quedarnos callados y no protestar y todo aceptar lo que nos digan. No. Busquen las Escrituras. Y si algo es pecaminoso de lo que le están diciendo, diga, yo veo aquí otra cosa. Explíqueme, a lo mejor yo estoy mal. Hablemos de este pasaje, porque lo que usted está haciendo con lo que está escrito aquí no concuerdan. Y Cristo, mi Señor, porque soy cristiano y sigo a Cristo, me dijo que buscara aquí. Si usted no va a hacer esto que está escrito aquí, entonces yo protesto contra su conducta y digo que no está bien. Si es así, hermanos, como lo hemos visto en esta tarde, hermanos y hermanas y amigos, yo quiero ser protestante y evangélico. No sé usted. Si mi Señor fue protestante en contra de la injusticia, en contra de la falsa doctrina, si mi Señor fue evangélico porque predicaba el evangelio, yo quiero ser como Él.
Porque entiendo según las Escrituras que eso es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano eso no es alguien que se queda serio ante la injusticia, no es alguien que se queda serio ante el error doctrinal, es alguien que dice, explíquemelo, porque escrito está. Escrito está. ¿Quiere usted ser seguidor de Cristo? ¿Quiere usted ser protestante en el buen sentido? ¿Quiere usted saber por lo que protesta? ¿Quiere usted ser un evangélico como lo fue nuestro Señor Jesucristo? Hoy es el día. Acérquese al Señor, conviértese en cristiano, siga el cristianismo, siga a su Señor, estudie las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y lo encontramos también en Timoteo, ¿recuerdan? Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y otro pasaje de las Escrituras dice que la Escritura no es de interpretación privada. Usted y yo la podemos entender. No hay un grupo selecto nada más que la pueda entender. Es un manual que usted y yo podemos entender en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, simplemente estudiándolo, honestamente. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación.